Bueno, feliz sábado. Amén. ¿Cómo se siente? Bien, gracias a Dios. Nosotros empezamos la serie sobre la teología de la última generación y ya esta va a ser la clase número 4. Este es un contenido amplio, así que cuando se habla de la teología de la última generación no vayan a pensar que es un tema monótono, que solo es lo mismo, porque realmente es tan amplio y tan grande que vamos a tener varias clases sobre eso y ninguna clase va a ser repetitiva. Siempre el contenido va a ser distinto. Pienso yo que va a ser enriquecedor y va a ser muy bueno para ustedes. Por ejemplo, ahora nosotros vamos a iniciar una temática que forma parte de este contenido para poder entender correctamente lo que va a ser la última generación. Hay que entender esto. De hecho, para entender varios temas, como el tema de la naturaleza humana de Cristo, que todavía no lo hemos tenido, el tema de la justificación por la fe y la perfección del carácter, que está estrechamente relacionado con la última generación, y la purificación del santuario, pues hay que entender este tema que vamos a iniciar ahora, que va a estar dividido también en dos partes. O sea, hoy vamos a tener la primera parte y el sábado que viene, Dios mediante, vamos a tener la segunda parte. Y es el tema de la naturaleza superior versus la naturaleza inferior. Ese es el título del tema. Naturaleza superior versus naturaleza inferior. Vamos a orar. Padre Celestial, te agradecemos por este sábado más que nos has regalado. Gracias porque podemos venir aquí para estudiar tu palabra, alabarte y adorarte. Amén. Te rogamos que en esta ocasión nos guíes y nos ayudes por medio de tu Santo Espíritu para entender este tema tan interesante. Por Jesús, amén. Ahora, este es un tema muy importante que también hay que desarrollarlo en dos partes porque no nos va a dar el tiempo a verlo todo hoy. Ahora, en la clase anterior nosotros estudiamos sobre el pecado. ¿Qué era el pecado? ¿Qué es el pecado? Porque una correcta comprensión y una correcta definición sobre el término nos va a ayudar a entender todo el Evangelio. Todo el Evangelio se fundamenta sobre una base sólida y correcta de lo que es el pecado. Si nos equivocamos en cuanto a la definición de pecado, nos vamos a equivocar en cuanto a la naturaleza humana de Cristo, en cuanto a la salvación y en cuanto a la perfección del carácter. Ahora yo voy a resumirle en unas cuantas citas del Espíritu de Profecía lo que ella dice sobre el pecado. Por ejemplo, ella dice que es la única definición. No voy a dar las citas nuevamente porque ya la hemos visto en clases anteriores. Ella dice que 1 de Juan 3:4 es la única definición de pecado. Dice que es la verdadera y dice que no existe otra. Así que hay tres cosas, tres declaraciones enfáticas respecto al texto de 1 de Juan 3:4. Es la verdadera definición, es la única definición y no existe otra definición. Dice además que antes que se reciba la luz no hay pecado, porque no hay luz que ellos puedan rechazar. Así que cuando una persona rechaza la luz, entonces es que comete el pecado. Antes de recibir la luz no hay pecado. Incluso el Espíritu de Profecía nos habla de pensamientos y sentimientos que pueden ser sugeridos y fomentados por Satanás, pero si usted no los alberga, si los rechaza por ser un pensamiento y un sentimiento odioso, dice que el alma no se contamina con la culpa. O sea, el pecado no te contamina, no recibes la mancha. La hermana White también es enfática y dice que la transgresión es siempre un acto de nosotros. Leemos también que el pecado es un acto individual del pecador. Y en cuanto a la cuestión de si el hombre está total y completamente depravado por naturaleza, la respuesta que nos da el Espíritu de Profecía es no, no lo está. Un hombre es cristiano o es pecador, dice el Espíritu de Profecía. No hay término medio. No se puede ser cristiano y pecador a la misma vez. No se puede ser justo y pecador. Es o justos o pecadores. Ella dice que las vestiduras de la justicia de Cristo no cubren ningún alma contaminada por el pecado.
Y además dice que el pecador lo es por decisión propia y deliberada. Así que el pecador no lo es por naturaleza biológica, no lo es por nacimiento, no lo es por una condición hereditaria, sino que lo es por elección, por decisión, por un acto de la voluntad. Así que queda esto claramente establecido. Ahora vamos a ver qué cosa es lo que vamos a estudiar el día de hoy. ¿Qué es este asunto de la naturaleza superior y la naturaleza inferior? ¿De qué se trata? Para entender correctamente, esto va a ser una base para entender el tema de la naturaleza humana de Cristo. Cuando Cristo vino aquí a la tierra, tomó la naturaleza humana. ¿Cómo fue Él en esa naturaleza humana? Para entender eso, necesitamos entender, tener un concepto bien definido de lo que es pecado, pero además de eso tenemos que entender cómo es la naturaleza humana, cómo es la naturaleza del hombre, cómo funciona el hombre. Ahora, en el hombre operan dos principios, dos fuerzas, por así decirlo. Estas dos fuerzas se denominan la naturaleza superior y la naturaleza inferior. ¿A qué se refiere eso? Vamos a ver qué dice la Biblia. En primer lugar, vamos a ver que Jesús hace esta distinción. Jesús mismo hizo esta distinción. Si ustedes van allí a Mateo 26:41, Mateo 26:41, van a leer esto. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Noten esto, y esas son palabras de Jesús. Jesús dice esto mismo. Dice que el espíritu está dispuesto, pero la carne, ¿cómo es? Es débil. Aquí vemos una oposición, ¿verdad? Entre dos fuerzas. El espíritu tiene toda la disposición de hacer, pero la carne, la humanidad, lo que implica la carne, no tiene la fuerza suficiente. Es débil en sí mismo. Vamos a ver qué más. En Juan 3:6, pueden leer allí Juan 3:6, dice: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Allí Jesús está hablando acerca del nuevo nacimiento, y parece comprender esto. Dice que lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Así que en usted pueden gobernar su alma, su ser, pueden gobernar una de estas dos fuerzas, o la fuerza que proviene del espíritu, o la fuerza que proviene de la carne. Juan capítulo 6, versículo 63 dice: el espíritu es el que da vida. Y estas son palabras de Jesús. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Ahora, no es el propósito de este tema definir qué tipo de carne o qué tipo de naturaleza humana tuvo Cristo. Pero resulta muy interesante que Jesús parece expresarse de una manera en la que demuestra cierto conocimiento sobre este tema. Un conocimiento experimental. Así que él sabía que la carne era débil y que la carne para nada aprovechaba. Eso es muy interesante. Vamos a ver qué más nos enseña la Biblia en cuanto a este tema. Vamos a hablar del nacimiento y la voluntad de la carne. La Biblia nos habla del nuevo nacimiento y de la voluntad de la carne. En Juan capítulo 1, vamos a leer bastantes versículos el día de hoy, así que yo les recomiendo anotar y luego estudiarlo en sus casas. Juan capítulo 1, los versículos 12 y 13 dicen: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Así que según este texto, los que son hechos hijos de Dios, en otras palabras, los que tenemos fe en Cristo, los que hemos creído por medio de la fe, dice que no somos engendrados de sangre ni de voluntad de la carne. Así que ya no nos debemos a la voluntad de la carne. Y de hecho, si la carne tiene una voluntad, eso implica que la carne tiene en sí mismo un deseo, una pasión, una inclinación, tiene una voluntad.
la misma carne. Romanos capítulo 7, versículo 5 dice: porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Así que en cierta ocasión, en cierto tiempo, estuvimos en la carne. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a verlo. Y en esa carne que reinaban las pasiones pecaminosas. Así que la carne en sí misma contiene intrínsecamente pasiones que son pecaminosas, pasiones caídas. Ahora, estas palabras deben entenderse en un sentido espiritual, pues tras la conversión, nuestra naturaleza caída, la carne que tenemos, no desaparece. Ella sigue estando allí. Y eso queda claro cuando usted lee 1 Corintios 15, 50. De hecho, la carne y la sangre estarán en su condición caída hasta que Cristo venga. Usted no se puede deshacer de su carne. La carne continúa ahí con sus deseos y pasiones. Sin embargo, ya no nos debemos más a la voluntad de la carne. ¿Recuerdan que la carne tiene una voluntad? ¿Lo leímos en la Biblia? Es en ese sentido que no somos ya engendrados de sangre ni de voluntad de carne. Es en ese sentido que ya no estamos más en la carne. No porque la carne se fue y desapareció, sino porque ya no nos vamos a someter a la voluntad de esa carne. Vamos a hablar acerca del hombre interior versus el hombre exterior. ¿Sabían que en nosotros hay un hombre exterior y un hombre interior? Eso es interesante. Vamos a leer Romanos capítulo 7, los versículos 21 al 24. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Muy bien, aquí estamos leyendo acerca de un hombre interior. ¿Qué es eso? Dentro de nosotros hay alguien más viviendo. ¿Qué quiere decir esto? El hombre interior. Vamos a leer ahora el versículo 23, el siguiente nos va a ayudar a entender de qué se trata ese hombre interior. Dice, pero veo otra ley en mis miembros. Esos miembros, desde luego, esa ley en mis miembros es la carne, es el cuerpo, los miembros del cuerpo. Ahora, esa ley que opera, esa fuerza que opera en los miembros, en mis miembros, en el cuerpo, en la carne, dice que se revela contra la ley de mi mente. Esa ley de mi mente es lo mismo, es lo equivalente al hombre interior. El hombre interior es la ley en mi mente. Así que ese hombre interior es algo que se desarrolla, se forma ¿dónde? En la mente. Y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros, en la carne. Y dice Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Es interesante esta declaración, pero vemos claramente aquí una lucha, una guerra, un conflicto entre el cuerpo que quiere actuar de una manera distinta, la carne, pero hay un hombre interior, hay una ley en la mente que quiere actuar en justicia, pero el cuerpo, la carne, no se lo permite. En Romanos 8, los versículos 22 y 23 leemos, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos. Espera un momento, ¿y cómo es eso? Nosotros gemimos dentro de nosotros. ¿Qué quiso decir Pablo con eso? ¿Será que como piensan nuestros hermanitos evangélicos, que nosotros somos una creación, vamos a decirlo así? ¿Será que es el alma que está adentro del cuerpo, un alma inmortal? Entonces, ¿qué es eso de gemimos dentro de nosotros mismos? Termina diciendo, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Segunda de Corintios 4:16, vamos a leer ahí y luego voy a explicar un poco sobre eso. Por tanto, no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día.
Ahora empezamos a entender un poquito qué está queriendo decir Pablo. El hombre interior no es un fantasma viviendo dentro de nuestro cuerpo o un alma mal llamada inmortal, porque sabemos que el único inmortal es Dios, que según la Biblia. El hombre interior es nuestro carácter, es nuestra personalidad, es nuestra identidad. Eso está en nuestra mente, ¿recuerdan? El hombre interior, la ley de mi mente, la ley en mi mente. Estas son las facultades superiores de la mente. Aquí desarrollamos un carácter, una identidad. Allí es donde se determina quiénes somos realmente. Allí está el carácter, la mente y la personalidad. De hecho, hay un libro, 2 libros, tomo 1 y tomo 2 del Espíritu de Profecía, que llevan ese título: Mente, Carácter y Personalidad. El hombre interior se renueva. ¿Por qué? Porque va creciendo en el desarrollo de su carácter, en santificación. Y siempre el hombre interior se siente joven. ¿No es así, abuelo? Pero lamentablemente en esta tierra, nuestro hombre exterior, que no es otro que nosotros mismos, pero en el cuerpo, en la carne, ¿qué pasa con la carne? El hombre exterior se va deteriorando, se va desgastando, va envejeciendo. Todos notamos eso. Así que Pablo habla de un hombre interior y de un hombre exterior. Esto no es otra cosa que la naturaleza superior y la naturaleza inferior. Con naturaleza inferior nos referimos al cuerpo. Con naturaleza superior hablamos de la mente, y es el lugar donde se desarrolla el carácter y la personalidad individual. Es en la mente donde nos deleitamos en la ley de Dios y en su voluntad. Mientras el cuerpo o la carne nos impulsa a la desobediencia, porque es una carne y un cuerpo pecaminoso, o una naturaleza caída en las facultades inferiores. Ahora, el Evangelio provee una victoria a la mente para que sea victoriosa sobre la carne. Vamos a ver sobre eso, como la Biblia nos enseña que el justo puede dominar y gobernar sobre su carne. Así que vamos a leer cómo el Espíritu Santo pues gobierna en las facultades superiores. Él viene aquí a las facultades superiores, nos habla allí, nos convence del pecado, nos justifica, y allí nos da poder para sobreponernos a toda sugerencia de la baja naturaleza. Y eso está claro en Romanos capítulo 8, versículos 5 al 10. Romanos 8, 5 al 10 leemos: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. ¿Se dan cuenta ahí cómo se contrasta la guerra entre el Espíritu y la carne? Y cómo el Espíritu que opera aquí en la mente, en las facultades superiores, puede llevarnos a la victoria sobre la carne para que dominemos y pongamos bajo sujeción la voluntad de la carne, el poder de la carne. En el mismo capítulo, los versículos 12 al 13 leemos: así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. ¿Por qué? Porque el que vive conforme a la carne, ¿qué hace? Peca, y la paga del pecado, ¿qué es? Y eso sigue siendo una realidad incluso para aquel que ha sido justificado por la fe. Si vuelve a vivir conforme a la carne, si vuelve a pecar, va a estar bajo la ley, bajo la condenación. Pero si vivimos por el Espíritu, como dice al final, más si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, que es lo mismo que el pecado, ¿cuál será el resultado? Viviréis, porque esa es la justicia. La justicia trae como resultado
vida. Ahora, yo creo que los versículos de la Biblia son claros y se pueden entender. Ustedes están haciendo la distinción, la diferencia entre las facultades superiores, allí a donde nos habla el Espíritu Santo, y las facultades inferiores del cuerpo, que nos sigue tentando, nos sigue incitando el pecado, porque la carne con sus pasiones, con su voluntad, sigue allí batallando contra la mente, pero la fuerza que nos trae la gracia de Dios por medio del Espíritu Santo nos da la victoria sobre la carne. Vamos a ver algo que hay que entender en este tema, y es que la carne no va a desaparecer tras la conversión. La carne sigue estando allí hasta que Cristo venga, lo que significa que vamos a continuar siendo tentados por la carne hasta que Cristo venga. Así que hay algo, sí es cierto que hay algo en nuestra naturaleza humana que no va a cambiar, que no va a ser transformado hasta que Cristo venga. Pero eso que no va a cambiar hasta que Cristo venga es la herencia biológica, aquello que heredamos de forma natural por medio de la operación de la ley de la herencia, de padres a hijos. Heredamos una carne caída con pasiones y una voluntad distorsionada, caída y pecaminosa. Eso no es pecado en sí mismo, hemos aprendido que es tentación, porque si lo rechazamos, si lo sometemos, si no lo albergamos por ser algo odioso, pues eso no contamina las facultades superiores. Las facultades superiores se contaminan cuando la carne incita, y aquí se toma la decisión de ceder. Por eso la hermana Juárez dice que el pecado es siempre un acto de la voluntad, una transgresión que se toma aquí, una decisión tomada en la mente. Vamos a leer sobre esto, cómo la carne va a continuar hasta que Cristo venga, en 2 Corintios capítulo 5, los versículos 1 al 10. 2 Corintios 5, 1 al 10 dice: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, ahora escuchen esto, cuando dice allí morada terrestre, se refiere a la carne, al cuerpo físico, a lo que es intrínseco y biológico en nuestro cuerpo. Así que esa es nuestra morada terrestre. Allí Pablo lo compara como un edificio, como una casa. Todos nosotros habitamos en distintas casas. Su cuerpo es para usted una casa, pero no una casa para un alma inmortal. Su cuerpo no es una habitación para un alma inmortal, como enseña el paganismo, el dualismo gnóstico. No es así como creen erradamente los hermanos de otra denominación, que al leer estos pasajes se confunden un poco y piensan que dentro del cuerpo lo que habita es un fantasma, un alma espiritual que es inmortal. No es así, sino que dentro del cuerpo lo que habita, ¿qué cosa? Es las facultades superiores, la mente, allí donde desarrollamos nuestra capacidad de pensar y de decidir, donde formamos nuestra personalidad, nuestro carácter, quiénes somos realmente, la información que usted ha almacenado en su disco duro. Al final le voy a hacer una ilustración respecto a eso. Así que, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, o sea, el nuevo cuerpo que vamos a recibir. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos, porque asimismo, los que estamos en este tabernáculo, una vez más se refiere al cuerpo, gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, se dan cuenta que esa es la morada terrestre, el tabernáculo. Mientras estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. ¿Saben por qué es eso? Porque la carne y la sangre corruptible no puede heredar el reino de Dios, y antes de ir al cielo, antes de estar presentes al Señor, tiene que ser transformada, tiene que ser cambiada para que deje de ser una carne y una sangre pecaminosa, corruptible,
y sea entonces una carne santa. ¿A qué ser humano? Y es una pregunta que quiero que me levanten la mano para mandar a uno de ustedes. ¿A qué ser humano? El único ser humano que ha caminado por esta tierra, Dios lo hizo con carne santa. Adán. Adán antes de la caída fue creado con un cuerpo perfecto y unas facultades inferiores santas. No le tentaban. La nuestra nos tienta. La de Adán originalmente no lo tentaba. Era una carne y una sangre perfecta, incorruptible. No corruptible como la nuestra. Tras el pecado eso cambió. Y desde entonces no ha vuelto a caminar sobre la tierra ningún ser humano con carne santa. Ni siquiera Cristo. Y ya desde ahí les voy adelantando qué naturaleza humana tuvo Cristo. Ahora, la Biblia nos enseña que la naturaleza inferior, la del cuerpo, debe ser sometida y subyugada. Eso está claro, por ejemplo, en Romanos 13:14. Romanos 13:14 dice: si no vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. No le hagáis caso a los deseos de la carne. No cedan a los deseos de la carne. Eso es lo que está diciendo el versículo. Primera de Corintios 9, 26 y 27 leemos: así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi ¿qué? Mi cuerpo. ¿Y por qué lo golpea? Eso no es literal. Son golpes espirituales. O sea, lo pongo, como dice adelante, y lo pongo en servidumbre, en obediencia. No sea que habiendo sido yo heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. O sea, Pablo todavía luchaba contra la carne, contra el cuerpo. Santiago capítulo 1, versículos 13 al 15 dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz a la muerte. Ahí tenemos la definición de tentación. La carne tiene concupiscencia, la carne nos tienta, pero el pecado está en ceder a esos deseos. Santiago 5:17 dice algo interesante. Santiago 5:17 dice: Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. ¿Y cómo fue Elías? Intachable. Tuvo un carácter impecable. Elías fue perfecto y justo. Sin embargo, también tenía la misma carne que nosotros. Dice que era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses, o sea, 3 años y medio. Muy interesante eso. Y Elías tuvo una fe tan grande y una madurez en su carácter que lo preparó para la traslación al cielo, así como lo tuvo Enoc. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 y 16 dice: Primera de Juan 2, 15 y 16: no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Así que como en la Biblia se señala que esta carne que tenemos actualmente, la carne pecaminosa, los deseos de esa carne son parte del mundo, no del cielo. Ahora, en esta lucha que nosotros tenemos contra la carne, contra la naturaleza inferior, la Biblia también da evidencia suficiente que demuestra que la naturaleza superior, donde se desarrolla el carácter, la mente y la personalidad, va a ser victoriosa sobre la carne, 100% del tiempo. Romanos capítulo 8, versículo 1 al 3. Esto va a crear un puente para hablar ya de la naturaleza humana de Cristo, pero que no lo vamos a hacer aún. Eso va a ser en el próximo tema, no, en el que sigue. Noten lo que dice este versículo, es muy interesante. Romanos 8, 1 al 4. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Así que, ¿cómo no andan? No andan conforme a la carne.
¿Quién controla su vida? ¿Quién controla su ser? El Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo habla a la carne. ¿Se comunica con la carne o se comunica con nuestra mente? Con nuestra mente, muy bien. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, ¿qué era imposible para la ley? Justificarnos. La ley no nos puede justificar. ¿Y por qué? Debido a la debilidad de nuestra carne. Nosotros necesitamos ser auxiliados por la debilidad de nuestra carne. Eso lo vamos a estudiar con calma. ¿Qué hizo Dios para resolver este problema? Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne santa. De pecado. Ya, perdón. Muy bien, gracias. Me corrigieron, muy bien. No en carne santa, como la de Adán, antes de pecar, sino en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne. ¿Y para qué hizo eso Cristo? Dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. 1 Corintios 2:16 dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Saben qué quiere decir eso? Que tenemos un carácter semejante al de Cristo. Amén. Tenemos los pensamientos de Cristo. Nuestras facultades superiores están en armonía con Cristo. 2 Corintios 4:11 dice, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte a causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Amén. Así que el estilo de vida, el comportamiento, la conducta, los hábitos, el carácter de Jesús, eso es la vida de Jesús, se debe manifestar, aunque nosotros todavía estemos en la carne mortal. 2 Corintios 10:2 hasta el versículo 6 dice, ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne, como si anduviésemos en el pecado, satisfaciendo los deseos de la carne. Pues aunque andamos en la carne, nótese que Pablo no deja lugar a la duda. La carne sigue ahí, la carne nos sigue tentando. Andamos en la carne, estamos en la carne. Pero ¿qué dice a continuación? No militamos según la carne. En otras palabras, no nos comportamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Amén. Ahora noten el versículo 5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Amén. ¿Dónde espera Dios nuestra lealtad? En la obediencia de En Cristo. nuestra mente, en nuestras facultades superiores, porque aquí todo pensamiento de nuestra mente puede ser llevado a la obediencia a Cristo. Y si todo pensamiento de nuestra mente puede obedecer a Cristo, ¿cuántos pecados puede cometer una persona que todo pensamiento está sujeto a la obediencia a Cristo? Ninguno, porque el pecado se comete aquí, en la mente. Y si todo el tiempo nuestros pensamientos son cautivos de la obediencia a Cristo, no vamos a pecar. La carne no va a gobernar. Versículo 6 dice, y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Pero algunos dicen que eso no se puede. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ahora, cuando usted entiende este tema, lo va a ver por donde quiera en la Biblia. Cuando aprendas a hacer la distinción entre las facultades superiores y las facultades inferiores, entre la naturaleza superior de la mente, carácter y personalidad. Aprendan esas palabras. Mente, carácter y personalidad se refiere a la naturaleza superior. La naturaleza inferior es la carne, es la naturaleza caída y pecaminosa. Cuando aprendan a hacer esta distinción, van a encontrarla por donde quiera en la Biblia. Gálatas 2:20, un versículo muy famoso, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Esa es la carne, el egoísmo. Ya no vivo yo, ya no soy egoísta complaciendo los deseos de la carne. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, o sea, lo que ahora vivo en la naturaleza caída y pecaminosa, que aún la tengo, lo vivo
en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. O sea, mi comportamiento es acorde a la fe del Hijo de Dios. Gálatas 5, 16 al 24. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, y ustedes las conocen, y la pueden leer ahí. Y el versículo 22 dice, mas el fruto del Espíritu es... Y el versículo final, 24, dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Aunque la carne pecaminosa, aunque la naturaleza pecaminosa esté ahí, ella no va a mandar sobre vuestras vidas. Ella no va a gobernar. Gálatas 6, 7 y 8. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará o cosechará. Porque el que siembra para su carne, el que siembra para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa, de la carne segará corrupción, frutos de pecado, y como resultado la muerte. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna, frutos de justicia, que es la vida eterna. Efesios 2:3 dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, esos son los pensamientos corruptos, adaptados a seguir la carne. Dice, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Así que el que es por naturaleza hijo de la ira es aquel cuyas facultades superiores están adaptadas a ser guiadas y controladas no por el Espíritu Santo, sino por la carne. Ese es el que es por naturaleza hijo de la ira. La santificación es una obra de toda la vida, no se la arranca por medio de emociones. ¿Ustedes entienden? ¿Por qué? Porque la naturaleza pecaminosa va a continuar ahí, atentando contra la mente y buscando arrastrarnos hacia el pecado. Y esa lucha contra la carne no va a cesar. De este lado de la eternidad, de este lado de la historia, no va a tener término. La lucha contra las tentaciones y contra la carne, hasta que Cristo venga, no va a terminar eso. Por eso dice que no se renueva en el espíritu de vuestra carne, no se renueva la calidad de la carne hasta que Cristo venga. Seremos renovados en el espíritu de vuestra mente. O sea, lo que son renovados son nuestros pensamientos, nuestros hábitos, nuestra conducta, nuestro carácter y personalidad. O sea, las facultades superiores cambian, son transformadas por medio de la gracia de Dios y la operación del Espíritu Santo en el carácter. Pero la carne no será cambiada hasta que Cristo venga. Versículo 24 dice, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Filipenses 2:5 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y la palabra sentir ahí, en realidad la palabra más correcta es mente. Así que diría, haya pues en vosotros esta mente o este pensamiento que hubo también en Cristo. Nosotros tenemos que tener la mente de Cristo, los pensamientos de Cristo. Dice Primera de Pedro capítulo 4 versículo 1 y 2. Y ya terminamos con ese versículo. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Así que, ¿qué pasó con la experiencia de Cristo? Él mismo también padeció en la carne. ¿Tuvo Cristo que luchar contra su carne? Pues eso dice la Biblia. Y nosotros tenemos que armarnos del mismo pensamiento, de la misma actitud de Cristo, para que, como todo aquel que ha padecido en la carne, terminemos con las concupiscencias, terminemos con la tentación a pecar. Ahora, la Biblia es demasiado clara en este asunto. No hay excusa alguna para la confusión. La naturaleza inferior, las bajas pasiones del hombre siempre estarán ahí.
No seremos liberados de las tentaciones internas hasta que Cristo Jesús vuelva y nos transforme la carne. Sin embargo, si bien el Evangelio no produce liberación de la carne pecaminosa ahora, de modo que dejemos de ser tentados por ella, sí produce victoria sobre toda pasión, tendencia e inclinación de esa carne. Y la mayor demostración de que eso es posible la encontramos en la experiencia de Jesús. Él vino a nuestro mundo con nuestra carne y sangre, con la misma mala herencia de pasiones y tendencias de la carne. Pero Cristo desarrolló una mente y un carácter y una personalidad intachable, inmaculada, santa y perfecta. Yo creo que no se puede enfatizar eso con más fuerza. Ahora, a la hora de buscar el pecado o la justicia, no debemos mirar en aquello sobre lo cual no tenemos responsabilidad moral. No hay que mirar en la carne. La carne con su herencia es inevitable en nosotros. No tenemos dominio o decisión sobre eso. Sin embargo, sí ejercemos voluntad y poder decisorio sobre lo que pensamos y hacemos. El verdadero pecado se registra y ocurre con el ejercicio del libre albedrío en las facultades superiores. Definir el pecado como parte de las facultades inferiores es incorrecto. Y ese es el trágico error de la nueva teología. No heredamos el pecado, no biológicamente. Cometemos el pecado, es algo que se hace. El pecado debe definirse siempre como parte de nuestra elección, del ejercicio de las facultades superiores de la mente. Allí nos habla el Espíritu Santo y allí ocurre la conversión y el arrepentimiento, el convencimiento del pecado. Aquí en nuestra mente, en nuestras facultades superiores, somos justificados por la fe. Y tanto el ser definido como pecador o ser definido como justo es algo que se verifica en el carácter, en las facultades superiores de la mente, no en la carne. La carne no determina si somos justos o pecadores. Dios habla a nuestra mente, no a nuestra carne. En próximas clases entonces vamos a ver en la que sigue lo que dice el espíritu de profecía y la aplicación práctica de esta clase que tuvimos el día de hoy. Amén. Lo que dice el espíritu de profecía. Ahora, voy a hacerles una comparación. Lo que hemos estudiado el día de hoy se podría comparar con una computadora. Una computadora puede tener un disco duro de muy buena calidad, un disco duro, podríamos decir, de 1 terabyte. Un disco duro sólido, muy bueno, de la mejor calidad, lo último que salió al mercado. Y también esa computadora puede tener un equipamiento de alto rendimiento, buena capacidad en su tarjeta gráfica, buena memoria RAM, mucha memoria RAM para su velocidad y un procesador muy potente, lo que llamaríamos una PC gamer, que se usa en el mundo de la edición, en el mundo de los que juegan juegos. No estoy recomendando eso desde luego, pero quiero que entiendan que hay varios tipos de computadora. Hay una PC muy potente que puede ser muy buena para realizar ejercicios de alto rendimiento, de mucha fuerza. Pero podemos tener una pequeña PC también con poca capacidad, con un procesador más lento, con una RAM más pequeña. Y ambas computadoras pueden tener el mismo disco duro o la misma capacidad de almacenamiento. ¿Cuál es el problema? Que el equipamiento de una computadora puede ser muy débil para el desarrollo y el manejo de la información que esta computadora va a tener en su disco duro. Mientras que la otra computadora puede tener un equipamiento de alto rendimiento que va a ser muy beneficioso para la información que va a manejar en su disco duro. Algo similar ha pasado con el hombre. Cuando Dios creó al hombre originalmente, le dio un equipamiento gamer o de alto rendimiento, le dio una naturaleza intachable, una carne santa, una capacidad de almacenamiento terrible para Adán y un cuerpo perfecto. Pero cuando Adán pecó,
tiró por la ventana la PC gamer y se compró una PC de muy bajo rendimiento. Su cuerpo cambió. Y desde entonces hemos estado perdiendo facultades en la naturaleza inferior. La carne cada vez tiene peor rendimiento. Y nos toca de igual manera desarrollar un carácter simétrico en un cuerpo de bajo rendimiento. Esa es la diferencia. Adán tenía un cuerpo que lo favorecía, le ayudaba. Nosotros tenemos un cuerpo que no nos favorece, no nos ayuda. Se detiene, se para solo, se traba y tiende al mal. Ahora, lo que determina el tipo si somos justos o pecadores, el tipo de persona que somos, no es el equipamiento que tenemos, sino la información que grabamos en el disco duro. El disco duro lo estoy comparando con la mente, con las facultades superiores. No importa qué tan malo sea el equipamiento. Es cierto que ahora no tenemos un equipamiento de alto rendimiento como el que tenía Adán antes de la caída. Pero lo que determina si somos justos o pecadores es el tipo de información que está grabada en nuestro disco duro. Si metemos allí cosas dañinas, eso va a desarrollar un carácter pecador. Pero si eliminamos la basura, vaciamos la papelera de reciclaje, por la gracia de Dios eliminamos todo lo que nos sirve de nuestra mente, podemos tener una mente y un carácter preparado para el cielo. Amén. Cuando Cristo venga entonces, nos va a cambiar este equipamiento defectuoso, débil, y nos va a dar el equipamiento que Él tenía programado desde un principio para nosotros. Y entonces vamos a tener tanto un disco duro con información santa, con un equipamiento y una computadora de alto rendimiento que nos va a ayudar a aprender mucha más información por toda la eternidad. No sé si me entendieron eso último, pero creo que es claro. Pero de todas formas la Biblia también habla con mucha claridad. Que Dios les bendiga. Amén.